viejosa vida de los Kovalevkar, otro de los temas que nos van a ocupar esta tarde. Y hablamos de Jonathan y Emanuel, dos personas que conocimos a raíz de la causa de los audios. A Jonathan no se lo encontraba hasta esta tarde, que se entrega su celular. Y a quien sí conocíamos era Emanuel, a este hombre que cuando allanaron el barrio privado donde vivía lo encontraron con muchísimos dólares en el asiento trasero. Por supuesto estamos hablando de los audios que difundieron la semana pasada y que involucran a Diego Españolo, titular del Andis, con una serie de coimas a propósito de unas droguerías. Entonces, en este esquema, Españolo denuncia que había funcionarios del gobierno en una cadena que iba de un funcionario puesto por Lule Menem y que este a su vez reportaba a Karina, y del otro lado, los que ponían la plata era la droguería de la familia Kovalevkar, la droguería suizo-argentina. Uno de ellos se había fugado y terminó declarando hoy el jefe de seguridad de un barrio cerrado ahí en Nordelta, porque retuvo a la policía. Imagínense que a cualquiera de nosotros nos allanan, nos tiran la puerta abajo. Acá esta gente, como era muy rica, logró demorar a la policía y se fugaron. ¿Y ahora qué pasó con ese jefe de seguridad, Javier? Bueno, con ese jefe de seguridad ahora vamos a contar algunos detalles, pero obviamente fue llevado por la justicia porque lo indagaron en el día de hoy a propósito de ese llamado que le hacen los Kovalevkar, en el cual no solamente llegan al momento de la irrupción de la policía, el hermano del evadido en ese momento, en este caso el hombre que se escapó, Jonathan Kovalevkar, se llama Emanuel Kovalevkar. A él le encontraron 197.000 dólares en su automóvil, en su camioneta, y al hermano, que no estaba en el domicilio, unos 60.000 dólares. Y además, un montón de estos autos, 15 aproximadamente, en su garaje. Pero vamos a los detalles, porque siempre vieron que el diablo anda en los detalles, y entonces a uno de los Kovalevkar, al que lo encontraron y que le sacaron el celular, en el auto el dinero estaba puesto en sobres. Sí. Claro, no es una acusación penal que se le pueda hacer a alguien por tener guita en efectivo en sobres, pero en un gobierno que critica tanto, sobre todo a los periodistas ensobrados, había sobres que estaban destinados ¿a quién? ¿A pagar a alguien? Porque había nombres en esos sobres. Sí, exactamente. Había algunos nombres de gente a la cual le habían pagado también, por lo menos en lo que se deduce respecto de los destinos de ese dinero que no estaba en los sobres, dos sobres que estaban rotos. ¿Vieron cuando se rompen los sobres de costado, que estaban pegados, para poder sacar lo que tiene el contenido? Perdón, Javi, sé que no tiene que ver con los sobres, pero estoy impactada. ¿Este nivel de vida tenían estas personas? Digamos, estamos hablando de millones de dólares en autos. Un montón. Son autos de colección, 15 invaluables. 15 Porsche. ¿Si lo pueden demostrar? Sí, claro. 15 Porsche de distintos modelos y años, por supuesto, como una colección privada. No es la primera vez que un empresario puede tener este tipo digamos, de colección de Lo que pasa es que todo lo ligado a una droguería, cuando ya, incluso el barrio donde viven es un barrio de multimillonarios, pero siendo dueños de una droguería se entiende. ¿Y por qué estamos hablando de la familia Kovalevkar? Porque son los dos operadores que manejaban la droguería suiza-argentina, que en este esquema vendrían a ser los corruptores, los que pasaron de pedirle a los laboratorios un 5% de sobreprecio a un 8%, según siempre la versión de Diego Españolo, que no era precisamente un militante opositor, sino que era el titular del Andis y un hombre de confianza de Javier Milei, tanto que había ido 48 veces a la Quinta de Olivos, o sea, es uno de los más asiduos visitantes en las noches de ópera de Javier Milei. Por eso la justicia abrió esta investigación. Fue un día muy ajetreado en Comodoro Pi. Martín Angulo, ¿qué pasó? Lo más importante, Rolo, hoy tiene que ver con que uno de los Kovalevkar, Jonathan, el que se había fugado de Nordelta, se presentó. Hoy a la tarde estuvo en Comodoro Pi, fue a la fiscalía que tiene a cargo la causa, entregó el teléfono celular que tanto estaban buscando. Hay que ver si estaba borrado o no borrado, ¿no? Hay que ver si lo entregó con la cajita recién comprado. Con un dato, no entregó la clave. Ajá. No entregó la clave, lo mismo que todos los que dieron su teléfono. Claro. Lo mismo que su hermano. Si vos entregas la clave, a los investigadores les resulta muchísimo más fácil acceder al contenido. Lo que ahora van a tener que hacer los peritos es ver si pueden desbloquear el celular. Claro. ¿Cuánto demorará? Porque ellos seguramente, con semejante nivel de fortuna, deben tener teléfonos de última generación que son más difíciles de desbloquear. Pero con otro dato, Rolo, lo fueron a buscar el jueves a la noche, no lo encontraron.
todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo y parte del lunes para hacer del teléfono lo que quisiera. O sea, seguramente el señor tiene suficiente dinero para contratar un buen técnico que le haya acomodado lo que había en el teléfono. Cierto es que los peritos pueden lograr recuperar parte de elementos borrados o por lo menos determinar si hay elementos borrados, no siempre que se puedan recuperar. A ver, hay mucho para contar de la jornada de hoy, pasó mucho en tribunales, ya vamos a venir con el detalle de lo que pasó en tribunales, pero esta duda que tenemos con los teléfonos, ¿todos los teléfonos son recuperables? ¿La información de todos los teléfonos se pueden recuperar? Vamos a trasladarle esta pregunta a Gonzalo Sorbo, ¿con quién estás? Soledad, Rolando, Martín, estamos en este momento con Hugo Sorbo, justamente abogado especialista en delitos informáticos, y estaban hablando de todos los celulares. ¿Se pueden peritar? ¿A todos se les puede sacar la contraseña y el contenido que tienen dentro, Hugo? Muy difícil. En principio te diría que sí, Sole, que todos los teléfonos pueden ser peritados, pero el tema de la contraseña, si algunos tienen contraseña y no se pueden desbloquear con el sistema sencillo, hay que conectarlo a lo que se llama fuerza bruta, que después te puedo explicar de qué se trata, y es una cuestión de tiempo. Así todo no te garantiza que se puedan desbloquear. Hasta donde yo sé, Hugo, ¿Modelos o no? hasta donde yo sé, Hugo, Sí. una de las dependencias, yo conocí por ejemplo la dependencia que está en Policía Federal, y cuando tienen 6 números la clave, se dificulta mucho más porque tienen que probar una serie de combinatorias de números, entonces ponen los teléfonos en unas vitrinas y a esperar, aunque Exacto. es verdad que esto se hacía antes de la inteligencia artificial. Yo calculo que hoy, con la inteligencia artificial, pero debe es otras lo mismo. posibilidades combinatorias, ¿o no? Sí, pero te digo que es lo mismo, porque el software de que se trata, que es el software UFED, trabaja con fuerza bruta. Entonces, por más que tenga 6... ¿Te acordás del caso de la tablet de Natalia Hyde? Sí. Claro. Bueno, esa tablet llevó más de 2 años y medio de desbloquearse, tenía 6 números. Entonces lo ponen dentro de un cofre de cristal, lo guardan, lo dejan conectado hasta que salte. Ahora, si el teléfono tiene contraseña alfanumérica, ahí están en problemas. No se va a poder Porque desbloquear. Se Si es solo multiplica números, sí, la es una cantidad cuestión de tiempo. Se multiplica la cantidad de oportunidades. Y si en estos 2 días pudieron hacer un borrado, ¿hay algún borrado técnico que se pueda hacer? Más allá del borrado manual. Más que, bueno, podrían haber hecho un borrado seguro. El teléfono lo tuvieron en poder durante 3 o 4 días, desde el momento que allanaron y no lo encontraron. Entonces pueden haber hecho un borrado seguro. Estoy hablando... ¿Un reseteo de fábrica, por ejemplo? Pero reseteo de fábrica perdés absolutamente toda la información. No, borran la información que quieren borrar, pero lo tienen que bajar de la nube y así se todo. detecta si lo borraron Si o no. pueden entrar con el UFED, claro, si así pueden entrar al UFED, Javi, Sí. él lo puede recuperar, podría ser recuperable. ¿Qué pasa cuando vos tenés el relojito de WhatsApp que te borra las conversaciones a las 24 horas, por ejemplo? ¿Esas se pueden recuperar o ya no? No. Los que son... Salvo que tenga una copia de seguridad. Bueno, pero la copia de seguridad se hace todas las noches, entonces a lo mejor queda, pero te digo que en principio esos mensajes se perderían. Sí se pueden borrar aquellos, sí se pueden recuperar aquellos que quedan en el teléfono o que quedan en la nube. Claro. Estos Bueno, mensajes pero que son... que quedan son en el teléfono. Yo sí. pensando, permitime pensar mal. Se pueden recuperar mensajes que quedan en el teléfono. ¿Qué pasa si yo me tomo el fin de semana, agarro mi aparato y lo cambio por otro aparato y le pongo la tarjeta SIM? Y sí. Bueno, No, porque está en son la dos nube. cosas diferentes. No, pero los que están en el teléfono. No. Son dos cosas diferentes. La tarjeta SIM no aloja información. No aloja información la tarjeta SIM. La tarjeta SIM solo te guarda contactos Claro. y algún intercambio de llamados. Sí, quien te aloja Ya información... casi nada se guarda en la tarjeta SIM tampoco. Directamente se guarda en la nube o en Gmail, por ejemplo. No, pero la tarjeta SIM, por más que quieras guardar, no podés No guardar. podés. Lo que sí podés guardar es en lo que se llama la micro SD. Hay teléfonos que tienen micro SD, no así los iPhone. Ya no, hay aparatos que no lo tienen. Claro. No lo tienen, entonces, si vos tenés un Samsung, por ejemplo, que los Samsung sí tienen micro SD, vos podés recuperar la información que está en esa tarjeta, Bien. en esa micro SD. Bien. Eso sí, se copia de una manera independiente al teléfono. Bueno, o de sea, la tarjeta SIM pasando no te va a dar limpio, información.
Si ellos no dieron la contraseña, realmente es más complejo el trabajo y hay que ver qué se puede recuperar y qué no. Quédate ahí, Hugo, porque hay un montón de dudas que van. Porque acá en lo tecnológico me parece que va a ser muy importante en Pero esta hay causa. otro capítulo que son los papeles, porque también fueron a la Andis y fueron a buscar los papeles. ¿Qué es lo que van a buscar ahí? ¿Qué licitaciones ganó la droguería Suizo-Argentina? Porque ahora están mirando otras licitaciones. Por ejemplo, otro de los grandes lugares ajustados por el gobierno de Javier Milei, el Hospital Posadas, ahí se tuvo que repetir 2 veces una licitación y la tercera vez, adivinen quién ganó, la droguería Suizo-Argentina, y la licitación fue por mucha plata. Enseguida vamos a estar con eso. ¿Qué más encontraron, qué más está avanzando en Comodoro Pi, Martín? Están con todo, por supuesto, el peritaje de los celulares, el peritaje de computadoras y esto que vos planteabas, Rolo, toda la documentación, porque secuestraron de una de las sedes de Andis y también se llevaron documentación de la droguería Suizo-Argentina. El primer punto central va a ser determinar si en todas esas licitaciones hubo irregularidades o no. Si hubo irregularidades, se puede sospechar que hubo pago de coimas o de sobornos. Es que pero las irregularidades, no, si hubo sobreprecios. Seguran, porque todo esto se paga en blanco. Las coimas se pagan en negro. Y otro punto, no necesariamente que hayan existido irregularidades indica que si no las hubieron, no hubo coimas. Pueden haber existido coimas por el solo hecho de darte el negocio legalmente, sin ninguna irregularidad. Lo que pasa es que lo que se sabe en la Argentina es que, sobre todo a partir del caso IBM Banco Nación, que fue el primer gran caso emblemático de corrupción a gran escala, es que quien paga una coima, paga no solamente para ganar la licitación, sino para que esa licitación salga con sobreprecio. Absolutamente. Para que el negocio sea gordo, en serio. Pero hoy, por ejemplo, me ponían el caso del soterramiento del Sarmiento, en donde no se detectaron sobreprecios y sí coimas. Por el solo hecho a veces de obtener un negocio multimillonario. Porque en algunos de los registros se dio cuenta de que Droguería Suizo-Argentina, por ejemplo, solo en el 2024 cobró de la Agencia de Discapacidad 19.000 millones de pesos, solo en un año. Y además, según los audios de Spanuolo, la Droguería Suizo-Argentino era como el lugar de recepción de coimas varias. Era no solo la que eventualmente pagaba coimas, sino que le cobraba a otras droguerías, empresas con quien terciarizaba, para ser la fuente de recaudación. Por lo tanto, la investigación se puede abrir no solo respecto de la droguería Suizo-Argentino, sino también de otras empresas. O sea, como que eran el embudo para que no hubiera múltiples recaudadores, uno solo, más allá de quien eventualmente pague la coima. Yo no sé si este va a ser un trabajo de corto plazo o de largo plazo, porque hay que hacer mucho análisis. Claro, o sea, esto se desprende de la causa en sí. Lo que obviamente. nosotros tuvimos la semana pasada, el jueves y el viernes, fue todo inicio de una causa judicial que es con mucho vértigo. Explosivo. Allanamientos, secuestro de teléfono con el objetivo de llamativamente veloz, información. lo que digo. ¿Sabes? Está bien, está Sí. bueno, hay que marcarlo. Así como decimos, che, ahora en el allanamiento ¿sabes nunca por qué encuentran fue nada. veloz? En este caso fue Sí, veloz. fue rápido. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque hacía 2 días que los audios eran públicos. Entonces, los acusados tuvieron Sí. 2 días para Pensemos, hacerlo lo que el martes quisieran. a la noche se filtran. Sí. Bueno, vos igual, algunos lo tenían desde antes. El miércoles, cuando estábamos discutiendo lo que pasaban diputados, ahí ya estaba Sí. en los canales. El miércoles y se el hizo la viernes denuncia. fueron los allanamientos. El jueves a la noche empezaron a hacer los allanamientos. Y el viernes también. terminaron. Y el viernes también. durante también. todo el día. Ahora, ¿quién es esta persona, Carlos, que está en pantalla? Y explícanos vos, que sos una persona de números, si cualquier droguería, cualquier dueño de una droguería puede tener la vida lujosa que estamos describiendo o tiene que ver con todas estas irregularidades que estamos mencionando. A ver, primero, ¿qué hace una droguería? Es el intermediario, la empresa que intermedia entre los laboratorios y las farmacias o los demandantes de medicamentos o insumos para la salud. Tiene lógica que intermedia en la farmacia, lo que pasa es que no tiene lógica que intermedia entre grandes compradores como son el PAMI o la Andis. La Andis es la 4ª caja del gobierno nacional, ojo. O sea, es una caja importante. A ver, hablemos, esta pregunta se puede empezar a contestar a partir de la historia de esta empresa. Es una empresa que tiene 102 años. Fue fundada por un señor que se llama León Kovablicker, que es el abuelo y fundador. En 1993 se fundó y es el papá de Eduardo Jorge Kovablicker, que es el señor
que estamos viendo acá. Esto es una nota que dio a la revista Caras en su chacra de Punta del Este. Hasta Eduardo Kovalipker, la droguería suizo-argentina se dedicaba a intermediar entre laboratorios y farmacias. Mundo privado. Eduardo Kovalipker posee hoy el 64% de la empresa y en un momento entrega la conducción a sus hijos, Emanuel y Jonathan, porque se dedica a su gran pasión, que es escribir. Es poeta, ¿no? Desde hace muchos años es poeta y escritor. Y se dedica a eso. Sigue siendo dueño, delega la gestión. Exactamente, delegó la gestión. Y es con la gestión de los hijos de Eduardo Kovalipker, los nietos de León, que se abre una nueva unidad de negocios. Venderle al Estado. O sea que esto no tiene... A ver, esto en tal caso no tiene... Esta situación que estamos contando y que obviamente la justicia tiene que investigar, no tiene mucho tiempo. Es a partir de la toma de mando de la generación de los hijos. A ver, es... por lo que se sabe, la venta de medicamentos al Estado y la provisión de este tipo de servicios a provincias y municipios viene de la gestión anterior y eventualmente los últimos años del gobierno de Jorge Macri. A ver, una droguería, y esta es una droguería muy grande, puede ser una gran empresa que haya hecho millonarios a sus dueños. Puede ser. Sí. En el mundo privado. Ahora, lo que se cuenta en el negocio es que desde hace unos años pegó un salto. Multiplicó su facturación. Sí, y la triplicó, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante esta imagen que estamos viendo de este manejo, creo que Jonathan, de un Porsche, porque irónicamente se lo llama el corredor. Pero más allá de por qué corre estos autos, porque aparentemente armó una autopista de llegada al Estado y era una especie de, cuentan, obviamente todo esto se va a aclarar, de facilitador para otros, para que vengan porque el camino está armado. Martín recién, que es lo que están investigando. Entonces, lo que se dice, se cuenta en el mundo privado es un extraordinario crecimiento de esta droguería. Droguería no es laboratorio. Claro. Droguería no es laboratorio. Ver, para que quede claro, no fabrican nada. No. Reciben los medicamentos de los laboratorios y después los distribuyen a farmacias, como si fuera un mayorista, y ahora, en esta nueva etapa de los hijos, a dependencias del Estado. Y ahí es donde viene la sospecha de sobornos. Me dedico acá porque, o me detengo acá, porque en el mundo de los laboratorios, de la medicina, etcétera, de la provisión de medicina y la distribución, los millonarios son los dueños de los laboratorios. Exacto. ¿No? En la Argentina conocemos muchas familias que... Y hay que recordar que varios casos policiales recientes, y policiales pesados, como el triple crimen de General Rodríguez, Federina, como la mafia de los medicamentos que lleva preso al sindicalista bancario Zanola, todos tenían vínculos con droguerías. O sea que no es un esquema nuevo de la guita, la coima y la intermediación con los laboratorios que hacen las droguerías. Y un detalle de todo esto, ¿qué se está investigando? Como bien contaban Javier y Martín, las coimas eventuales, lo que sí es verdad, lo de los audios de Españuelo, pero ojo que uno de los audios da una clave que es el problema del aumento del peaje. Claro, de 5 a 8. De 5 a 8. ¿Qué quiere decir? Que antes se pagaba el 5.